Miguel Reyán, que es delegado de CESIF para el tema de las presas, que no es un asunto menor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este ratito. Bueno, mira, le voy a preguntar, no sé si lo tiene usted controlado el tema de los parques inundables, pero aprovecho también, ya que en parte tiene cierta relación y vínculo, y como sabes, una propuesta que ha puesto encima de la mesa el gobierno valenciano y el gobierno de España para intentar solventar desgracias como, o no, que no se repitan, ¿no? Circunstancias tan graves como las que se produjeron en la aduana del 29 de octubre. ¿Qué le parece esta medida? A nosotros todas las medidas que se incorporen en materia de seguridad nos parecen fundamentales. El tema de las zonas inundables es un tema que no es nuevo, es un tema que se ha tratado múltiples veces en el Ministerio y es algo que puede ayudar tanto en el laminado de las avenidas como en las futuras emergencias que podamos tener en el país. Ya. ¿Y cree que se pueden llevar a cabo? Porque el plan, por ejemplo, del gobierno valenciano contempla 18 actuaciones. ¿Esto a la hora de ejecutarlo es fácil, complejo o cómo lo ve usted? Todas estas medidas normalmente suelen ser bastante más complejas de lo que se anuncia en un principio. Entonces, de hecho, hemos visto muchos anuncios de planes en el Ministerio que han quedado en nada. No les sabría decir en qué, si esto se va a materializar o no, porque estamos acostumbrados a tener una ministra y una directora general del agua y una planificación en general que se basa en anuncios que no se llevan a cabo. Ya. Bueno, esto tampoco es ninguna novedad, lamentablemente, ¿no? No. De hecho, la novedad sería que hubiese una planificación seria en las infraestructuras, porque estamos en una situación en este momento, por ejemplo, en el tema de las presas, que están ahora más de actualidad por todo el tema de los riesgos de seguridad que se han denunciado por asociaciones y demás, pero es que hay una cosa que nadie está denunciando. De hecho, CESIF se ha visto en solitario teniendo que denunciar esto, que es que tenemos una falta de personal que es alarmante. Sí, o sea, tenemos sí. infraestructuras críticas que prácticamente se gestionan con una persona. Bueno, vamos a entrar ya en materia de las presas, que es para lo que vamos, para lo que le hemos citado aquí con nosotros. Le escucha un ingeniero industrial, Salvador Puig de Engolas, y un ingeniero de caminos, Andrés Romera. Con lo cual, no sé si usted también es ingeniero o no. No sé, aprovecho y le pregunto. Pero bueno, aquí tenemos dos técnicos que nos pueden ayudar a tratar de evaluar un poco la situación tan alarmante ahora mismo que ustedes denuncian que se están produciendo en las presas por dos motivos. Por falta de mantenimiento y por falta de personal, ¿no? ¿No es así, señor Reyán? Sí, nosotros en CESIF, bueno, lo primero, yo no soy ingeniero, yo soy un técnico de instalaciones hidráulicas que trabaja en una presa. Pero lo que sí nosotros podemos decir es que no se puede asegurar ningún tipo de infraestructura si no tienes un personal mínimo que sustente el tema, porque al final nosotros no vamos a entrar a valorar si una presa tiene problemas estructurales o no, porque el propio Ministerio no nos da ningún tipo de información real sobre el tema. Nosotros lo que sí le podemos decir es que en el año 2025 se nos trasladó desde el Ministerio que se estaba haciendo una ITV de presas, que no deja de ser más que una auditoría externa que contrataron. Es más, yo le puedo asegurar que en muchas presas, o en la mayoría se ha hecho, porque donde estoy yo, sin ir más lejos, se hizo, pero nosotros cuando hemos pedido los resultados de esa auditoría, ha sido la negación, el silencio y la opacidad. Entonces, claro, nosotros no sabemos realmente cuál es el estado real de las presas porque el Ministerio no nos quiere informar. Además, es muy llamativo que varias asociaciones hayan dado una serie de datos que son alarmantes y el Ministerio no diga absolutamente nada, cuando ellos saben la realidad operativa de todas las presas que hay en este país. Claro. ¿Tiene usted para dedicarnos 10-15 minutos? ¿Cómo está de agenda? Sí, vale. podría. Vale, Salva, sobre esto, así escuchamos también a nuestros compañeros y técnicos. No, el Ministerio no dice nada. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, lo que estaba comentando es esa ITV de presas. Bueno, tenemos que también poner sobre la mesa que la presa no es competencia exclusiva de lo que es la Administración General del Estado, sino que también existen presas de gestión autonómica. En este caso, aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, entre otras que fueron afectadas por la de la Dana, fue la presa de Buceo. Eso es. Ahí sí que hay unos condicionantes técnicos, sobre todo de necesidades de recursos técnicos y de capacidades humanas que permitan gestionar lo que es la presa. Y tristemente es otra de las infraestructuras que tenemos a nivel nacional que ha sufrido lo que han sido las carencias
de los presupuestos de mantenimiento y conservación de estas infraestructuras. Es fundamental saber en qué estado están para saber qué dinero necesitas invertir. ¿Por qué no se han llevado a cabo estas ITVs? Porque al final se va dejando y lo que son los planes de presa se van dejando de lado, no son prioritarios, porque también, te digo una cosa, a nivel político a nadie le gusta que le digan que las cosas están mal. Porque si tú sabes que las cosas están mal, tienes que tomar medidas para corregirlas. Y las medidas para corregirlas cuestan dinero. ¿Quién va a otro político a decirle necesito que inviertas esta cantidad ingente de dinero en mantener y conservar estas infraestructuras? Las infraestructuras, tristemente, el mantenimiento de las mismas no se inauguran, Claro, Andrés, con lo cual no venden. Andrés, rápido. Pues hombre, a mí lo que me preocupa es que en este país tenemos 2.500 presas, 1.000 de ellas son grandes presas, números redondos, Sí. y que no llegan a 400 las que son de titularidad estatal, que es donde se están realizando estos trabajos para ver cómo están. Ya hay un informe del año 2023 que deberíamos de comentar, que hizo precisamente la Dirección del Agua, de la que hablaba antes nuestro compañero el CECIS, y que ya estaba ahí poniendo encima de la mesa unos problemas que yo, una vez que analicé el informe, de verdad que me puse a temblar, porque no estamos hablando solo de falta de medios técnicos, que sí que los hay, porque no se puede poner en cada confederación a una persona a que haga un seguimiento precisamente de estos problemas de seguridad. Hay que poner de verdad medios materiales, pero sobre todo, o sea, medios humanos, pero sobre todo medios materiales. Y ya te digo, 2.500 presas, 1.000 grandes presas, y 400, no llegan a 400, son de titularidad estatal. Y la mayoría no son luego de las comunidades autonómicas, algunas hay, son precisamente de empresas privadas. ¿Cómo está el estado de estas presas? Eso a mí me tiene muy preocupado. Supongo que comparte estos análisis, señor Reyán. Totalmente. De hecho, nosotros desde el sindicato lo que denunciamos es que muchas veces nos perdemos en normativas, en normas técnicas de seguridad, en planes de explotación, en planes de emergencia que realmente nos implantan, que se dejan ahí como algo que queda en el aire. Y todo esto que el Ministerio nos vende como seguridad hidráulica no se puede llevar a cabo en una infraestructura crítica tipo A con una persona, con 2 personas o con 3 personas. Es que nosotros estamos sosteniendo todas las incidencias que tenemos, tanto de manera ordinaria, extraordinaria o de emergencia, saltándonos toda la normativa laboral, porque aquí tenemos gente que hace funcionar estas infraestructuras por su vocación de servicio, exclusivamente, saltándose todo el sistema de horarios, de calendarios. Es que hemos llegado a un nivel de abandono que en el año 2015, yo siempre lo digo, teníamos trabajando empresas de titularidad estatal a 970 trabajadores y en el año actual, según los datos de la propia Dirección General del Agua, estamos en 600 trabajadores. Esa es la realidad, con presas y con infraestructuras que están cada vez más envejecidas, sin renovar, sin el mantenimiento que nosotros consideramos en tema de auscultación y demás que deberían tener y que además generan una carga de trabajo mayor. Claro, pero con esta situación, cada vez que el cielo se abre, cada vez que descarga con fuerza, supongo que ustedes estarán con UNAI. Porque si no hacemos esas ITVs que usted estaba apuntando, si no tenemos el personal adecuado, entiendo que además los procesos de vigilancia serán exhaustivos, porque una filtración de agua, una subida súbita, etcétera, etcétera, se puede producir en cualquier momento y sobre todo con los vaivenes ahora mismo meteorológicos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo controlar este nivel en condiciones óptimas de no ver roturas, por ejemplo, que estamos viendo aquí también en imágenes, y de ver que el peligro está ahí, porque supongo que se irá agrietando también la estructura, etcétera, etcétera? No sé, todo esto, este fin de semana, algún compañero, por ejemplo de Andrés, algún ingeniero de caminos, ponía ya en tela de juicio que ojo con el tema de las presas, porque podemos tener una desgracia a gran escala, señor Reyán. Pues, a ver, yo siempre digo que nosotros somos los ojos y las manos de los ingenieros que tiene usted ahí. Entonces, el problema que tenemos es que los ingenieros, que en muchos casos los jefes de explotación ni siquiera son ingenieros de caminos, que también lo hemos denunciado en el propio comunicado, pero el problema que tenemos aquí es que la falta de personal compromete la propia seguridad, porque claro, el ingeniero no puede tomar buenas decisiones si no tiene una información que es adecuada. A eso sí le sumamos. Nosotros sí le tenemos que trasladar que las auditorías en las presas estatales tipo A se han hecho. De hecho, a mí yo en este caso soy el coordinador nacional, he hablado con delegados de todas las confederaciones y más o menos alguna puede ser que alguna se haya quedado, pero se ha hecho. El tema es
que a nosotros es lo que más nos llama la atención, y de hecho se lo hemos dicho a la propia directora general del agua, es por qué no nos dan información. Porque si eso se ha hecho, incluso a nivel sindical, sería fundamental saber si nuestros trabajadores tienen peligro. Ya. A ver, voy por partes y por alusiones. En primer lugar, por el tema de caminos. Andrés, sobre lo que acaba de apuntar Miguel Reyán. Pues a lo mejor no dan la información porque la información es tan alarmante que si luego se filtra y llega a la opinión pública, pues se pueden poner de verdad muy, digamos, que muy nerviosos todos, ¿eh? Y yo ya te digo que estoy preocupado, porque le voy a dar unos datos de ese informe de la propia Dirección del Agua que se hizo cuando se hicieron las inspecciones a estas presas, 375, vuelvo a repetir, de titularidad estatal. Y es que un 22% de 143 presas, o sea, 143 tenían problemas de capacidad insuficiente cuando vinieran avenidas, pero el 22% de estas no podían desaguar ni avenidas pequeñas ni las avenidas de proyecto. Luego, no había seguridad estructural en otras 158 presas, de las cuales un 6% estaba en situación crítica. Y luego, problemas de evacuar los sedimentos por los desagües de fondo, tenían problemas 169. Y un 12% los tenían inservibles. Entonces, claro, si estamos hablando de problemas de evacuación de avenidas normales, de problemas estructurales graves y de no desagües y no poder desaguar con los desagües de fondo, esto hace que la presa esté en un punto crítico de funcionamiento. Pinta mal, Salva. A ver. Sí, no, y ejemplos de desborde por coronación de embalses también hemos estado viendo recientemente. En Cuenca hace nada, en el Pantano de la Toba también desbordo por coronación. Fundamentalmente por lo que está comentando Andrés, porque muchas veces lo que son los desagües, por decirlo de alguna forma, para que la gente lo entienda, que permita que aquello no desborde, no se salga de la pila, por un ejemplo doméstico, pues no se está produciendo. Y luego lo que comentaba también Miguel, vamos a ver, en teoría esos informes deberían de ser de información pública, no están sujetos a ninguna ley de seguridad nacional, salvo que así lo quieran hacer valer para no poner en riesgo las instalaciones, como dice Andrés, o sea, en riesgo las instalaciones desde el punto de vista de seguridad por el estado en el que se encuentran las mismas. También a la gente hay que indicarle, como indicaba Andrés, una cosa es el agua embalsada, que es para consumos, que es lo que normalmente se da la información hidrológica sobre el estado de los embalses y de la capacidad de los mismos, pero luego está la capacidad de proyecto y luego está la capacidad extraordinaria, que en teoría los ingenieros trabajamos con niveles de seguridad para evitar que colapsen lo que son las estructuras. Os voy a preguntar sobre esto, señor Reyán, a ver, por partes. Hemos visto que en los últimos días, debido a tanta intensidad de lluvias, muchos embalses en nuestro país están al 77% de capacidad. Pero como bien ha dicho Salva, creo que ha sido en algún pico, y corregidme que vosotros sois los técnicos al respecto, ha llegado a alcanzar el 86%, pero todo esto está obligando ya a desaguar. Es decir, los pantanos ya por una cuestión, los embalses, por una cuestión de seguridad, han empezado a desaguar. Claro, a partir de todo este proceso, para el ciudadano también de a pie, dices, bueno, entonces al final el margen idóneo, digamos, de capacidad, ¿cuál podría ser? También las reservas de agua, que conviene recordarlo, que ahora mismo creo que podemos llegar a tener incluso para 2 años, pero no podemos olvidar el horizonte que luego volverá, que es el tema de la sequía. A ver, Salva, ahora voy enseguida con usted, señor Reyán. No, vamos a ver, una cosa es el agua embalsada, la capacidad de agua embalsada, que es los datos hidrológicos que se están dando. Como decía también Andrés anteriormente, luego está lo que es el agua en proyecto, o sea, qué capacidad tiene en proyecto para que sea seguro, y luego tienen las avenidas extremas. Normalmente, cuando se prevé una época de avenida de agua, se calcula más o menos qué avenida de agua te puede venir, y a partir de ahí se va vaciando lo que es el embalse para que el agua embalsada siempre se mantenga en unos determinados niveles. Reyán. Tienen que tener en cuenta que nosotros cuando trabajamos en una presa trabajamos con los niveles de resguardo que se llaman vulgarmente. Entonces, claro, los propios ingenieros son los que lo calculan. Ellos dicen, bueno, pues si se prevé que en este mes se supone que puede haber unas aportaciones X, pues yo tengo que tener siempre la presa en un estado que si hay una avenida, hay una emergencia o hay unas lluvias extraordinarias, podamos laminar esa avenida.
Mucha gente esto no lo entiende y se piensa que se está desperdiciando el agua, pero esto al final se hace con criterios técnicos que los propios ingenieros son los que lo calculan, porque muchas veces nos quedamos en los aprovechamientos que tiene esa presa, que si es riego, si es abastecimiento, si se genera energía, si hay varias, pero las presas, todas, es un elemento de seguridad aguas abajo, y la gente no tiene que olvidar de que las presas salvan vidas, porque muchas veces escuchamos mensajes que son bastante peligrosos. Sí, le quería hacer una última pregunta. A ver, no le pregunto por la parte política, por la parte técnica. El hecho de poner en marcha una comisión mixta por el tema de la Dana, precisamente para evitar nuevas desgracias, repito, la pregunta es con carácter técnico. ¿Usted lo ve positivo? ¿Ve positivo este tipo de iniciativas? ¿Lo ve que sirve para algo? ¿Qué tenemos que hacer para volver a evitar tragedias como la de la Dana? O, por ejemplo, en el caso de Andalucía, con el tema de Grazalema, donde, por cierto, los geólogos del CSIC están haciendo muy buena labor por el tema de los acuíferos. Es decir, ¿ve usted positiva una comisión mixta o no? Nosotros lo vemos positivo y nosotros lo que hemos trasladado al Ministerio en muchas ocasiones es que se está viendo que tenemos cada vez fenómenos meteorológicos más extremos y que necesitamos reforzar las plantillas y dotarlas de unas condiciones laborales dignas también, porque es un tema que muchas veces no se habla, de que estamos sometiendo a plantillas a un estrés y a un riesgo innecesario con unos salarios. Bueno, fíjese usted que ahora se ha aprobado el nuevo salario mínimo interprofesional, que está en torno a los 17.000 euros, y nosotros tenemos trabajadores en las presas, personal laboral del Estado, que son empleados públicos, que no se lo olvide a la gente, que tienen categorías que arrancan en 17.600 euros. Tenemos gente maniobrando con puertas, cobrando 18.000 euros al año de salario medio. Entonces, esto sumado a unas condiciones laborales en cuanto a horas y demás, pues esto al final compromete la propia seguridad. Así es que nosotros siempre lo decimos, invertir en personal es invertir en seguridad. Desde luego. ¿Qué tenemos que hacer para evitar nuevas danas o nuevas tragedias? Aparte de reforzar el personal. Las danas evidentemente es algo que nosotros no vamos a poder controlar, pero lo que sí que se puede hacer desde luego es tomar medidas para que no vuelva a... Mire, fíjese usted, en la famosa presa de Forata, desgraciadamente, que se hizo famosa. Sí. Nosotros en ese momento ya denunciamos que en esa presa hay 2 trabajadores nada más. Un año después seguimos con 2 trabajadores. Un año después a nosotros lo que nos comunican estos trabajadores, a lo mejor me equivoco, es que no se ha hecho nada, prácticamente, en esa presa. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿A que haya una nueva dana y haya una nueva desgracia? Pues yo entiendo que habría que actuar antes. Sí, desde luego. Bueno, señor Reyán, don Miguel Reyán, que es el delegado de CSIF para el tema de las presas, el delegado nacional. Muchas gracias por atendernos, cuídese. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, adiós.